un cierto tema y cuando uno llega allí el Señor dice, ese no es. Así que uno empieza de nuevo. Yo estaba sentado allá atrás e iba a hablar sobre las promesas infalibles de Dios. Y yo estaba sentado allá atrás y continuaba pensando, bueno, eso me tomaría 1 hora y media. Y yo dije, el Señor me dijo que era mejor no hacer eso. Así que solo voy a abrir aquí en la Escritura por un ratito y enseñar por unos cuantos minutos, si el Señor lo permite. Ahora recuerden, el servicio en esta noche, yo quiero terminar rápido en los siguientes 20 minutos, si puedo, 30. Pues eso les dará oportunidad a ustedes de ir a casa y regresar, y yo tengo que tener un momentito conmigo mismo si vamos a tener servicio de sanidad en esta noche. El hermano Joseph estaba haciendo mención hace unos cuantos momentos de ese ángel del Señor. Mañana ellos tendrán muchas de esas fotografías aquí que fueron tomadas de él. Y algunos de los libros, para aquellos quienes no los tienen, no los vendemos en domingo o nada, y solamente nosotros, yo los compro con un descuento de 40%, y el señor Woods y el señor Biller, sentados aquí, mis agentes para estas cosas, ellos se encargarán de ellos y tendrán un estante o algo el lunes. Si a alguno le gustaría obtener una de esas fotografías, bueno, usted puede obtener una, muchas o tantas como usted quiera. Ahora, a la noche es el servicio de sanidad, así que estén seguros de venir temprano a las 6 para recibir su número. Nosotros lo llamamos por número, repartimos tarjetas nuevas cada día porque gente nueva está viniendo, y si nosotros las repartimos todas al mismo tiempo, ellas no tendrán oportunidad. Y muchos de ustedes saben las reglas de la campaña. Nosotros procuramos hacerlo tan honesto y verdadero delante de Dios como podemos hacerlo. Y así que esa es la manera mejor que pudimos encontrar, que cada día todos, si uno reparte todas las tarjetas cuando ustedes vienen primero, entonces alguien viene al segundo día y ellos no tienen una oportunidad. Y si uno tiene que repartirlas cada día nuevamente. Y si uno las reparte a los ministros, lo cual intentamos por un tiempo, quizás ellos le daban a algún extraño una tarjeta y luego quizás a uno de su gente, ellos no podían meterla en la línea. Y así es, eso causa resentimientos, y nosotros lo hemos solucionado a través de todos estos 8 años de viajar, hasta que nos dimos cuenta que quizás dándolas y repartiéndolas cada día nosotros mismos y repartiéndolas a la gente un poquito antes que el servicio empiece, y podemos llamarlos en donde sea que el Señor ponga en nuestro corazón llamar. Ahora, ¿a cuánto les gusta la escuela dominical? Yo creo que a todos nos gusta. A mí me gusta la escuela dominical, así que tendremos unos cuantos momentos de escuela dominical. Le quitaré mi reloj y lo pondré aquí para que no me extienda mucho. Y ahora abramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, para solo unas cuantas palabras de exhortación de nuestro Señor Jesús. Y le damos a Él alabanza por su palabra. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios en sus grandes y maravillosas promesas, que son tan infalibles, y lo son más aún que los mismos cielos y la tierra. Porque los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios nunca fallará. Tiene que ser. La cosa principal es si nosotros podemos encontrar a qué porción del tiempo de nuestra vida pertenece la palabra de Dios. Dios señala tiempos y límites de tiempo, y luego todo obra para ese tiempo. Muchos de ellos, antes de la venida del Señor Jesús, tenían muchas cosas falsas que se levantaron y dijeron, este es el Mesías, y muchas cosas falsas sucedieron de acuerdo a las Escrituras, un poco antes de la venida del Señor Jesús. Y la gente intenta hacerlo ella misma. Ella procura hacer que la palabra de Dios cuadre con su programa, pero eso ustedes lo tienen al revés. Ustedes tienen que cuadrar con el programa de Dios. Eso encontramos que eso es la verdad. Ahora, en el Moisés, cuando él estaba ahí, sabiendo que Dios había hecho una promesa que él iba a libertar a los hijos de Israel, bueno, Moisés, sabiendo que él había sido llamado para ese propósito. Ahora, cuando usted tiene un llamamiento de Dios, eso no significa que usted nada más sale y está haciendo la voluntad de Dios. Usted tiene que buscar la voluntad de Dios y el tiempo de Dios para hacerlo. Moisés pensó, bueno, los hijos de Israel entenderán ahora que yo soy su libertador, así que él salió a hacerlo así, y él mató a un hombre, y él se dio cuenta que eso los hijos de Israel no entendieron. Entonces Moisés perdió todas sus esperanzas y todo el
el poder que él tenía, pensando que la libertad no era para los hijos de Israel. Él había perdido todos los pensamientos de libertad hasta que Dios lo encontró a él un día en la zarza ardiendo. Y luego, cuando la sazón de Dios vino exactamente, entonces él le reveló a Moisés su plan. Ahora, esa fue la razón que a Moisés se le había olvidado respecto a la liberación, la promesa de Dios que él los libertaría a ellos, pero a Dios no se le había olvidado su promesa. Moisés intentó por sí mismo y falló. Eso es lo que la iglesia ha hecho muchas veces. Nosotros hemos intentado por nosotros mismos de hacer cosas, cuando fallamos de encontrar el elemento del tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Él tiene un tiempo en el que Él tiene. Nosotros plantamos maíz, tenemos un tiempo en el que aramos el maizal. Luego al tiempo cosechamos el maíz. Las lluvias de primavera vienen, la sequía durante el verano, las lluvias del otoño, la nieve. Uno no puede nada más decir, yo planto mi trigo hoy y mañana y salgo y lo cosecho. Dios tiene tiempos por sazones. Él tiene sazones para su palabra y tiene tiempos cuando Él, en la escritura aquí, en donde lo dijo, y la presencia del Señor estaba allí para sanar a los enfermos. Eso es cuando Jesús estaba también ministrando. La presencia del Señor estaba allí para sanar a los enfermos. Quizás en otros tiempos la presencia del Señor no estaba allí para sanar a los enfermos y nos damos cuenta que Dios obra todo por sazón. Y ahora, cuando Moisés, lo que él falló en encontrar fue el límite del tiempo de Dios. Entonces, cuando Dios mismo se reveló a él en la zarza ardiendo, él se dio cuenta entonces que la misma cosa que estaba en la zarza ardiendo era la cosa que a él le faltaba. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a nosotros hoy, que muchas veces tratamos de hacer el programa nosotros mismos y fallamos de recibir lo que estaba en la zarza ardiendo. La revelación directa de la voluntad y del tiempo de Dios. ¿Qué bien le haría a usted plantar aquí algo de maíz hoy? Se pudriría, nada sucede. Si llegara a brotar, el clima frío mataría el germen. ¿Ven? No funcionaría. Tenemos que tener la sazón para ello. Así que cuando Moisés se dio cuenta de la verdadera voluntad directa de Dios y del tiempo de Dios y de la revelación de cómo hacer todo, ahora sí, intenten apartarlo de Egipto. Él regresó a Egipto tan pronto como pudo, porque él sabía que Dios había prometido liberación y que el tiempo de liberación había llegado, porque eso era directamente. Ahora Moisés primero estaba mirando a la palabra. La palabra de Dios les había prometido a ellos liberación. Él sabía que el tiempo estaba cerca. Ahora, él tenía que tener un contacto directo con Dios para saber cómo y cuándo hacerlo. Ahora, nosotros, como pueblo del Evangelio completo, yo pienso que hemos hecho muchos errores al mirar en la palabra y decir, Dios dijo esto, y fallamos en encontrar la revelación directa para nuestra vida que cuadre en ese programa. Cuando encontremos eso, entonces tiene que suceder. Yo pienso que ahí es en donde se ha fallado. Muchas veces la gente sale y ve a un evangelista, como por ejemplo a nuestro hermano Billy Graham. ¿Qué bien me haría a mí intentar ser como Billy Graham? Yo no lo pudiera hacer si tuviera que hacerlo. Yo tengo un ministerio del cual tengo que cuidar. Y el hombre que sigue tiene su ministerio, y cada uno tiene un ministerio. Aún hasta el ama de casa tiene un ministerio de ministrar la palabra de Dios. Ahora, si yo intentara imitar al señor Graham, yo estaría en dificultades de inmediato, porque él es inteligente, listo, instruido, un verdadero predicador. Bueno, yo no lo soy. Bueno, quizás si el señor Graham intentara imitarme, él estaría en dificultades también. Así que ahí está. Así que no podemos hacer eso. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha revelado a nosotros hacer. El hermano Graham está haciendo eso. Dios le ha revelado a él un avivamiento mundial, y él lo está demostrando también. Y yo lo aprecio. Y yo estoy intentando hacer lo mejor que él me dijo que hiciera de la revelación que Dios me ha dado de ministrar a las personas enfermas. Ahora, si podemos encontrar nuestra posición y saber que es la palabra de Dios que lo ha prometido, esa es la razón que Josué y Caleb no tenían temor que ellos no pudieran tomar la tierra prometida.
porque los otros 9 regresaron, o los 10 mejor dicho, y dijeron, no podemos hacerlo. Bueno, esas ciudades con murallas altas, y nos miramos como langostas al lado del pueblo, son muy poderosos y están armados, y dijeron, simplemente no podemos hacerlo. ¿Ven? Ellos estaban mirando al sentido del razonamiento. Ustedes no pueden mirar al sentido del razonamiento, ustedes tienen que mirar a la promesa de Dios. Ahora, Dios ya había enviado a su ángel, y el ángel estaba en el campamento moviéndose, y la revelación de Dios había traído la palabra de Dios manifestada, y ahora ellos ya estaban preparados para entrar a la tierra prometida. Por lo tanto, Josué y Caleb tenían todas las promesas eran para ellos, porque Dios había prometido que Él les iba a dar la tierra a ellos. Y entonces ellos esperaron todo este tiempo, y luego después de un tiempo el Espíritu Santo descendió a Moisés. Una columna de fuego se formó encima de ellos, y ellos la siguieron. Y ahí estaba ella, allá, delante de la tierra prometida, lista para cruzar. Así que él podía creerlo, porque las promesas de Dios son infalibles. Ellas son la verdad. ¿Cómo piensan ustedes que ha sido, amigos, a través de estos años, de encontrar oposición alrededor del mundo, en 20 y tantas naciones extranjeras, a las cuales el Señor me ha enviado a visitar? Y ahí había críticos y oposición, y demonios y científicos tratando de refutarlo y pasarlo por toda prueba que podía ser probado. Yo soy, por la gracia de Dios, yo nunca he visto una ocasión en la que yo he temido por un momento. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que Él lo haría. ¿Ven? Y yo le creo a Él. Y así que cuando la oposición viene, bueno, no es para que yo me encargue de eso. Es Él el que se encarga de eso. En lo que a mí respecta, es ir a donde Él me dice que vaya, correcto. Él se encargará de la oposición. Ahora, por unos cuantos momentos, para darnos cuenta posicionalmente lo que nosotros somos en Cristo Jesús, y yo pienso que si la iglesia ahora puede darse cuenta lo que ellos son y cómo entrar y qué hacer después de que ellos entran, bueno, será una cosa gloriosa cuando aprendamos estas cosas. ¿No creen ustedes así? Ahora, en el libro de Efesios, yo quiero leer la epístola de Pablo, solo una porción de ella. No sabemos cuánto nos extendamos, pero me estoy tomando el tiempo yo mismo con este reloj aquí. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Un apóstol. La palabra apóstol significa uno que es enviado. Yo con frecuencia me he preguntado por qué el misionero quiso ser llamado misionero. Un misionero es un apóstol. La palabra misionero significa uno enviado. Apóstol significa uno enviado. Un misionero es un apóstol. Cuando la gente dice que no hay más apóstoles y esa misma iglesia envía misioneros y dice que no hay apóstoles, yo no lo entiendo. Pero el apóstol es uno que es enviado. También el misionero es uno que es enviado por Dios. Y Pablo, no por deseo, no por gusto, no por la voluntad del hombre o sus propios deseos humanos, sino por la voluntad de Dios, él fue un apóstol. Nosotros necesitamos más como esos. Por la voluntad de Dios, él iba camino a Damasco para arrestar, piénsenlo, iba a arrestar al mismo grupo que él fue enviado para ser un apóstol. Ahora, ustedes ven cuán contrario se mira para el elemento humano las cosas que Dios hace. Precisamente las cosas que uno piensa que no haría, esas pudieran ser precisamente las cosas que uno tiene que hacer. Cuando yo primero vi a la gente del Evangelio completo, vi a una muchacha una noche pararse en la audiencia cuando la música estaba tocando y empezar a danzar de punta a punta del auditorio. Yo nunca dancé en mi vida, nunca estuve en un salón de danza y nunca quería danzar. Bueno, por el egoísmo aquí, no audible, sino en mi corazón, yo critiqué a la muchacha. Yo dije, no hay nada de Dios respecto a eso. Solo un joven predicador bautista sentado ahí, y dije, no puede haber nada en eso. Esa mujer allá en el auditorio, ella únicamente está haciendo una exhibición, ella solo quiere que alguien la mire. Yo por nada lo hubiera dicho en voz alta, pero en mi corazón yo lo estaba pensando. Algunos de ellos dijeron, ¿qué pensó usted de la reunión? Yo dije, estuvo bien. Pero en mi corazón, yo no creí en eso. Así que ustedes saben, una noche de Año Nuevo, yo estaba sentado en mi propio tabernáculo y ellos empezaron a tocar esta alabanza, habrá en el aire un encuentro con Jesús. ¿Y saben ustedes lo que sucedió? Yo hice la misma cosa. Así que ustedes ven por qué. Precisamente las cosas que uno dice que no haría,
Puede hacer que uno tenga que hacerlas en alguna ocasión. Así que me imagino que Pablo dijo que él nunca se rebajaría y se metería al polvo como algunas de esas otras personas, y gritaría y vociferaría y se comportaría así como ellos lo estaban haciendo, pero Dios le mostró que él tenía que hacerlo. Así que algunas veces cuando uno dice que no hará algo, tenga cuidado, pueda que Dios lo haga hacerlo. Muy bien, entonces él era un apóstol por la voluntad de Dios. Él no tenía voluntad en ello, Dios lo hizo. Lo hizo a él un apóstol del Señor Jesucristo. Por la voluntad de Dios a los santos. Fíjense, esto no está dirigido a los pecadores, incrédulos. Esto está dirigido a los santos o a los santificados. Escriban lo que la palabra santificar significa los limpiados y puestos a un lado para servicio. En el Antiguo Testamento es una palabra compuesta, no únicamente significa limpio, sino significa puestos a un lado para servicio. ¿Ven? Es ser limpiado y puesto a un lado para servicio. El altar santificó al vaso, y él lo puso a un lado para servicio. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Ven a quién él está dirigiendo esto? Permítame ahora leerlo sin interrupción. Escuchen, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. A los fieles en Cristo Jesús. Ahora, esta epístola está dirigida a esos, no al mundo de afuera, no es un sermón. Pablo no les estaba predicando aquí a los que no eran salvos. Él se los estaba predicando a los salvos, a los llamados fuera, a los separados, a los puestos a un lado y a los fieles en el llamado. Ahora, a esos son a los que él se está dirigiendo, a los que están en Jesús. La posición del creyente es en Cristo. Y Cristo únicamente se encontrará con el creyente. El creyente únicamente puede adorar a Cristo si él está colocado posicionalmente en Cristo. No creo que ustedes lo captan. Permítanme tomar otra dirección. Miren, un creyente no puede adorar y no tiene derecho a adorar. Ningún hombre tiene derecho de adorar al Señor estando fuera del cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Sabían ustedes eso? Si tuviéramos tiempo para regresar y tomar las leyes sobre eso, sería hermoso. Él es quien se está dirigiendo al creyente en Cristo. Anoche yo estaba predicando de la sangre, cómo es que Dios entró al vientre de la Virgen y el Creador mismo haciéndose una célula de sangre, y de la célula empezó a presionar más allá de la célula, y por medio de ese rompimiento de la célula de sangre, rompió donde estaba encerrado rompió el velo, mejor dicho, en donde ellos lo tenían a él separado, y ahora puede traer al creyente dentro del compañerismo con él, únicamente a través de la sangre. Ellos no tenían el derecho de adorar, los que no habían venido a través de la sangre. Miren en el Antiguo Testamento, allá, cuando los creyentes, ellos tenían un tabernáculo, y en el tabernáculo, ningún hombre tenía el derecho de adorar a menos que él viniera al tabernáculo. Era un lugar en donde la sangre era ofrecida, y sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, ni promesa de que la oración iba a ser contestada fuera de la sangre. Pero los hijos de Israel iban al templo, un lugar que era designado por Dios para que todos los creyentes se reunieran en un compañerismo. ¿Lo ven? Ellos estaban juntos, cada tribu. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los publicanos, todos se reunían en un lugar para compañerismo. ¡Cuán hermoso! ¿Por qué? Porque allí el cordero era matado, la sangre
era puesta sobre el altar de bronce y los cuerpos eran quemados y el humo subía. Y todo bajo ese humo, lo cual era olor fragante en su nariz a medida que salía del lugar. Todo bajo la sangre tenía el derecho de adorar. ¿De qué hablaba eso? Del Señor Jesucristo. Porque Dios luego vino a su templo en una columna de fuego. Cuando el templo fue hecho un lugar para adorar, para que todo Israel se reuniera, la columna de fuego entró y pasó sobre las alas de 70 pies de los ángeles. Se regresó y pasó sobre los ángeles en la pared. Regresó al propiciatorio, en donde 2 grandes querubines de bronce de 14 pies estaban con sus alas juntas una con la otra, y allí se posó. Dios viniendo a su templo para ser adorado desde ese templo, en donde la sangre afuera hizo una expiación. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra, cuando Él fue bautizado en el Jordán, al igual que el lavamiento del Cordero en el lavatorio de bronce, fíjense, entonces Juan dio testimonio, viendo al Espíritu de Dios como una paloma, descendiendo, y se posó en Él, y entró en Él. Dios viniendo a su templo. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para sí mismo. Ese era su templo. Entonces, ese cuerpo, por el pecado, nuestros pecados, fue partido. Su carne partida en 2. Los vasos sanguíneos fueron rotos. Y allí, ahora, mientras el Espíritu salió de su cuerpo, entonces, todos los creyentes, espero que ustedes lo vean, miren, todos los creyentes que entran a través de la sangre en el cuerpo de Jesucristo, adoran a Dios a través de la sangre derramada de Jesucristo, en donde ellos están posicionalmente colocados en Cristo. ¿Lo ven ustedes? Para aquellos que están en Cristo, fieles, llamados, escogidos en Cristo. A esos son a quienes Pablo les está dirigiendo esta carta. ¿No están ustedes contentos hoy que están en Cristo? ¿Cómo entramos? Quisiera que tuviéramos tiempo para ello, como por 6 minutos más. Miren, ¿cómo entramos en Cristo? Por un espíritu, ni siquiera un compañerismo. No, no. La primera cosa viene primero. Por una iglesia, no. Por una carta, no. Por un credo, no. Sino, por un espíritu, todos somos bautizados dentro de un cuerpo. No por agua, no por fuerza, no por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Por un espíritu somos bautizados. ¿Qué? Por un espíritu. ¿De dónde habla el espíritu? ¿En dónde está la vida? En la sangre, viniendo a través de la sangre de Cristo. Primero, llegando a ser un creyente. Fuera de Cristo, sin Dios, sin esperanza en el mundo, condenado a morir. Entonces, Dios, por gracia, nos elige, nos llama a Cristo, lo oímos a Él dentro de la célula de sangre, llamándonos a vida. ¿Lo captan? Y entonces, venimos y confesamos nuestros pecados, y somos bautizados para la remisión de nuestros pecados. Entonces tomamos a través de la sangre, hasta que la célula de sangre, venimos a través de la sangre rociada. Entonces somos bautizados por el Espíritu Santo dentro de esta
célula de sangre. Y tenemos compañerismo uno con el otro, mientras la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de toda maldad. Oh, hermanos, allí está. Eso es lo que necesitamos. Primero venir posicionalmente a Cristo, a través de la sangre derramada, y luego estamos posicionalmente sentados en Cristo. Fíjense en esto ahora, el siguiente versículo. Primero, antes que lo dejemos, fíjense, todo el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo. Ningún creyente tenía el derecho de ofrecer sacrificio de adoración fuera del templo. En el templo es en donde estaba la sangre. Dios lo prohibió. Él dijo, no lo hagan. Vengan al templo para compañerismo. Nosotros no tenemos el derecho de ir afuera y empezar credos y denominaciones, destruir personas y separarlas. Debemos de entrar en un compañerismo glorioso por el lavamiento del agua por la palabra dentro del cuerpo de Cristo a través de la sangre. Y nosotros llegamos a ser hijos de Dios, comprados con sangre. Entonces yo no tengo el derecho de decir, porque usted es un metodista, usted no es mi hermano, y usted es un bautista, usted no es mi hermano, o si usted es pentecostal, usted no es mi hermano. Todos hemos sido hechos partícipes de este compañerismo después de que hemos venido a través de la sangre. Entonces nos sentamos juntos. ¿En qué clase de lugares? Lugares celestiales, como en Cristo Jesús.